Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, institución de apoyo al prójimo más carenciado. Gente muy humilde. Y hay que apoyar ese tipo de instituciones, como siempre solemos aquí plantearles esas necesidades que tienen los que regentan esa institución para apoyar familias afectadas por el cáncer, una enfermedad sumamente costosa, difícil de llevar, porque es que todos los procedimientos y los medicamentos muy caros. Entonces hay que apoyar instituciones como esta, repito. Su teléfono 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio es otra institución que merece el apoyo de la comunidad, porque allí los salesianos de la Iglesia Católica forman jóvenes que están en alto riesgo, gente que puede ser atrapado por la delincuencia y ellos lo llevan a la adultez como ciudadanos útiles al país. Eso es lo que hay. Y hay que apoyar a esa gente también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, señores, ¿qué es lo que está pasando en el mundo iberoamericano? Las cosas que estamos viendo, tengo que hablar del mundo iberoamericano para incluir el gobierno español, no a España, porque España es otra cosa, pero el gobierno español del señor Pedro Sánchez, un hombre verdaderamente torcido de mente. Eso es lo que se llama un mal mandatario que tiene un país como España, señores, un país que tiene que velar por la democracia latinoamericana. Y el gobierno español de este señor, porque yo estoy seguro, señores, que ni Franco
Ni Franco, si estudiáramos los hechos diplomáticos del gobierno de Francisco Franco, del generalísimo Francisco Franco o del dictador Francisco Franco, yo estoy seguro que tenía posturas más serias y más nacionalistas que este gobierno de Pedro Sánchez. Porque hasta dónde puede llegar que un gobierno del PSOE, porque está bien que se hacen llamar socialistas, pero usted no le puede seguir la corriente a un régimen de delincuentes, de forajidos, como hay en Venezuela, que se hacen llamar de que socialistas, chavistas, comunistas o socialismo siglo XXI, porque esos son todos arreglos. Esos son ornamentos típicos del dictador, del delincuente, del forajido y de esos malandrines que ejercen el poder dictatorialmente, un grupo, una élite militar, civil, etc. Entonces se han quedado ahí en Venezuela sobre la base de usurpar el poder. Entonces, en todo este problema que ha pasado en Venezuela, con el desconocimiento de estos dictadores, del sistema democrático, de los votos, por lo menos no del sistema democrático, el sistema democrático de votar, con todas las presiones que hubo, pero se votó. Y que el gobierno español preste la embajada, léase el territorio de España, para que este señor, un infeliz, porque es que ese señor Gonzalo Urrutia, un hombre puesto ahí, que fue puesto como una especie de postalita, porque es un hombre que ya no tiene fuerza ni tiene carácter para asumir la responsabilidad que tiene él encima. Entonces el hombre lo presionaron para que firmara un documento en que él se retiraba para España y que, bueno, que la dictadura siguiera, como que él se iba y que con él ya se podía como decir, como se enterró esto. Y que el gobierno de España se prestara a servir de testigo y de acomodador. ¿Qué más que ser testigo? De acomodar ese expediente vil de la dictadura, de forzar con una extorsión a este señor, de que firmara un documento para dejarlo salir a España, porque si no era para una ergástula de esa que iba a ir preso. Yo dije aquí, señor, el último hombre guapo que hubo en Venezuela fue Teodoro Pekov, comunista, socialista, comunista, que es guerrillero Teodoro Pekov. Un hombre presidente del movimiento al socialismo. Fue de los ideólogos de Chávez, él ayudó a Chávez. Y luego se dio cuenta que Chávez no era más que una contrarrevolución. Decía él, Teodoro Pekov, yo recuerdo esa expresión de Pekov. Dice, lo único revolucionario que ha habido en Venezuela fue la contrarrevolución creada por el propio Chávez. Es decir, que en vez de ir a una revolución, el chavismo lo que estaba era en camino a una contrarrevolución. Señores, y Teodoro Pekov no se equivocó. Porque eso es lo que ha pasado en Venezuela. Todo es al revés y la disolución prácticamente de Venezuela. Entonces, en Venezuela no hay hombres, por eso es que esta señora, María Coraje, como digo yo, es la mujer que representa a Venezuela hoy, porque no hay hombres en Venezuela que puedan asumir el papel de salir de esta dictadura. Porque nosotros sí podemos decir, los dominicanos, que aquí sí hay hombres. Eso sí es la verdad. Hombre valiente con el machete, con un palo, con una piedra y con un fusil. Seremos dócil con el voto, como yo he dicho, pero valentísimo. Y los mejores ejemplos son de los 12 que desembarcaron con Fidel Castro, por lo menos 2 o 3 eran dominicanos, de los que iban en el Granma con Fidel Castro, porque es que solo los cubanos no pueden hacer nada. Entonces me remonto a Gómez, imagínense ustedes. Tuvo Gómez que capitanear 2 veces las revoluciones de Cuba para derrotar a los españoles. Y grupos de dominicanos que yo lo he citado acá. Donde quiera están los dominicanos. ¿Por qué? Porque han dado muestra de ser hombres
valientes y que no aceptan que le peguen una bota en el cuello durante tanto tiempo, que se hagan allí eternos. Los dictadores aquí pueden durar mucho la dictadura, pero al final terminan vencidos por los plomos. Y ahí están los ejemplos, huelga citarlo. Bueno, pues el gobierno español se prestó a servir de extorsionador, de servir de asiento a la extorsión en la embajada. ¿Saben lo que es el embajador? Yo creo que están ahí las imágenes. Vamos a ver, Eric. Miren ese hombre inmundo, firmándole a la vicepresidenta y al otro delincuente. Todos son delincuentes. Y ese es el embajador español, yo creo, el que está de espalda. Y eso lo firmó un diputado, eurodiputado. Firmó eso, señores, hizo esa foto. Y miren eso, a lo que se prestó la residencia del embajador de España, para que este señor le firmara en forma de extorsión a estos malandrines del gobierno de Venezuela. El gobierno español autorizó eso. Entonces, infeliz, ¿qué es lo que va a hacer? Porque el pobre, si lo meten preso en una cárcel, él se muere ahí, porque es un hombre que está muy disminuido. Aceptó, bajo la presión de la extorsión, y aceptó irse a ese exilio, casi o cuasi dorado. Miren el embajador español, ahí lleva al mundo a sacarlo a un avión, despidiéndolo después de haber estado con los malandrines, con los dictadores. Eso es una cosa increíble. Miren el nivel, miren ese hombre pobre, casi que no puede ni subir, no tiene ni fuerza para miren, chocando con los... Peor que Joe Biden está, el pobre. Entonces eso es una vergüenza, que el gobierno de España se prestara a servir de asiento de la extorsión. Bueno, la verdad que ese gesto esa fealdad, esa felonía a la democracia, contrasta con el esfuerzo de la ONU, que hizo un documento diciéndolo que se están violando todos los derechos humanos y que el régimen de Venezuela es una pura y dura dictadura. Lo ha hecho el Vaticano, no sé, el Papa dijo algo ahí, como que había como que ser más limpio, menos evidente el robo de los votos y todo aquello. La OEA, Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea. Pero fíjense el comportamiento de España para hacer salir ese señor de ahí. Eso es una vergüenza, verdaderamente vergonzoso. Pero esa es la democracia que nos garantiza el PSOE de España, señores. Un partido que sufrió tanto con la dictadura de Franco. Pero llegó a la conclusión que Franco era más puro que todos estos dictadores. Porque ¿qué régimen de América Latina se atrevía a ponerle presión a España cuando España tenía a sus dictadores? Guido de América Latina lo recibía Franco allá y nadie se atrevía a ponerle presión desde aquí a Franco. Un régimen que estaba aislado también, el de España. Pero él era un hombre de Estado. Era un verdadero jefe de Estado. Una pena, una vergüenza. Esa es la verdad, que eso da pena. Honestamente, da pena, como dicen, de lo que es ese régimen de Venezuela. Bueno, vamos a ver. ¿Qué otras informaciones tengo yo por aquí? Bueno, estamos viendo el caso de la respuesta, pero antes de la respuesta que se le diera a Leonel Fernández, tengo que hablar de una situación que se ha presentado ahora con los empresarios dominicanos y los haitianos. Haití exige lo que nosotros hicimos también, exigiéndole a los importadores de productos del exterior que era obligatorio que las etiquetas vinieran en idioma español. Las etiquetas de todos los productos que se importaban de áreas que no se habla español. Entonces, eso aquí se pedía
se anunciaba que sí, que se iban a tomar las medidas del lugar y se iban como dejando como que la acción sedante del tiempo se encargara de esas cosas. Y siempre terminamos en un verdadero relajo. Haití parece para ponerle los hierros a los dominicanos, porque está bueno que nos pase, digo yo, por los alcahuetes que son los mismos empresarios dominicanos que ustedes lo ven ahora, van a buscar que quienes le den el apoyo, todos los dominicanos, que protestemos, que le digamos a Haití que eso está mal, que Haití está exigiendo eso y que eso, imagínense, cambiar las etiquetas a creol y a francés. Del español, o sea, si la producción de salchichón, de los salchichones dominicanos, los embutidos, tienen que ponerle los nombres o toda la información en creol y en francés, porque si no, no pueden pasar para allá. Y así irán muchísimos productos, los sacos de arroz y todo lo que se meta para ahí, los sacos de azúcar tienen que ir en creol y en francés. Pero los comerciantes y los empresarios dominicanos, usted no ha visto uno de esa gente que salga a protestar por la ocupación haitiana aquí. Uno, no hay un sindicato, un colectivo de comerciantes, de altos comerciantes, ni de empresarios, de dueños de manufactura, que usted lo haya visto poniéndose del lado del pueblo dominicano ante el abuso de una ocupación haitiana en la República Dominicana. No hay uno que le haya dicho a la autoridad nacional de la hora en el momento que fuere, mire, hay que llamar la atención, aquí hay demasiado haitiano. Ninguno. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es el mercado, nunca le ha interesado la patria. Vamos a hablar claro. Lo que producen cemento aquí y lo venden en Haití, ninguno de esos ha salido nunca a decir, a protestar que hay demasiado haitianos en las calles de Santo Domingo. Ni uno ha salido. Igual que los productores de azúcar. Usted no ha visto un dueño de ingenio azucarero aquí ponerse del lado del pueblo dominicano en esta situación. Por lo menos decir, señora, hay que cuidar al pueblo dominicano. Atendamos primero a los dominicanos y después, si queda algo, ayudemos a los extranjeros, pero no podemos sacrificar al pueblo dominicano que se ha fajado a luchar por su tierra. Uno no hay, te lo he dicho 1000 veces aquí. El CONEP, ni ninguno de todos esos, ni los mineros, ni ninguno se atreven, porque lo que viven es del mercado. Lo que le interesa son estos 20 millones o 25 millones de haitianos y dominicanos que forman parte de esta isla, y ellos ven, los haitianos y los dominicanos lo ven como consumidores iguales. No hay distinción de suelo, de nacionalidad, de soberanía, de himno nacional, de símbolo, de costumbre, nada. Nos ven a todos iguales porque lo que le interesa es su negocio. No hay patria ni sentimientos patrios en ninguno de esos sindicatos de empresarios, manufactureros ni comerciantes que hacen negocio grande con Haití. Así que no esperen que nadie lo va a defender de los que realmente se pronuncian diariamente en contra de esa ocupación haitiana. Nadie habla de eso, por lo menos de esos sectores que yo acabo de mencionar. Bien, la pretensa respuesta dada a Leonel Fernández, señores, por el señor Morrison, porque, señor, si usted no tiene datos precisos, contundentes, mejor no opine. Cállese o déle la razón a Leonel Fernández, pero como uno sabe que políticamente él no puede hacer eso porque sería una especie de condena a lo que va a recibir de su propio gobierno, porque no puede apoyar la oposición, lo que diga la oposición. Pero el señor Morrison, pretendiendo responderle a Leonel Fernández, lo que le ha dado la razón. Es decir, mire, nosotros retornamos
Los servicios de semáforo, ese servicio que está en manos, que estuvo en manos ajenas, o sea, nosotros lo retornamos, mi administración lo retornó. Hoy Leonel Fernández te ha dicho que están allí o que están aquí. Simple y llanamente lo que dijo Leonel Fernández, que eso estaba en manos de un sector que debía estar restringido porque se había rescindido su contrato. Y que quien estaba manejando eso era un particular, no era el Estado. Entonces él dice que el Estado recuperó ese servicio. Muy bien, pero eso es lo que se está diciendo. Uno. Otra respuesta. Que el Ministerio Público es que tiene que judicializar aquello. Es verdad. Entonces, el Ministerio Público, ¿qué va a pasar? ¿Le va a dar archivo a esto por inexistencia de indicios racionales de criminalidad? Porque no se ha hecho nada con el asunto este del Intran. Es decir, ¿qué se va a hacer con Intran? ¿Qué se va a hacer con ese expediente? ¿Se va a archivar? Esas son cosas muy, muy graves. Además, que el Estado, dice el señor Morrison, que el Estado es consciente de los deberes que tiene con respecto a esa seguridad del Estado. Y como que eso tiene que estar en manos del gobierno, por eso es lo que se le está pidiendo, que eso esté en manos de ustedes, de la autoridad nacional, y que no lo esté desempeñando un particular. Y menos un particular señalado por un acto de corrupción grave. Y eso daña la imagen, primero de transparencia, que fue defendida con aquel fervor, diríamos, o con aquel frenesí renovador que hubo en este país cuando se iniciaba el gobierno. Pero la imagen del presidente y de su gobierno es la que se deteriora cuando pasan esas cosas. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Dominicano siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, yo creo que las dificultades se van a agravar en el gobierno del presidente Luis Abinader. Repito, todo ese frenesí que hubo al principio, ese frenesí renovador, de cambio, de la transparencia y todo aquello,
Pues la gente esperaba que eso iba a seguir, pero hay dificultades porque no se clarean las cuentas públicas. El clareo de las cuentas públicas se está creando dificultades ya, porque fíjense que se destapan cosas como este del Intran. Y eso, y hay una suerte de otorgamientos discrecionales en ese caso del Intran, porque eso se otorgó así, como sin garantías de nada, y bueno, y se denunció y se le ha dado ahí a eso, se le ha estado dando como una especie de manoseo o de sobajeado, yo no sé cómo llamarle, pero vamos a decirle manoseo. Y eso va a dañar, pienso yo, la imagen del presidente, que no puede asumir esa cosa, su régimen no puede estar asumiendo eso. Yo creo que eso no está bien. Y eso debilita la imagen de transparencia, de cambio y de buen manejo, de buen gobierno. Así con las reformas, se han anunciado esas reformas. Pero, bueno, los partidos de oposición han hecho sus críticas. El PLD dice que no cree en ella, que eso es una forma de distracción, de tramoya, como yo otra vez he señalado aquí, pero de distracción. Que como viene esa reforma fiscal, que la necesita obligada el gobierno, entonces ponen estos ejemplos de que el gobierno quiere ser ejemplar, es decir, llegar hasta el propio sacrificio, eliminar, fundir o fusionar instituciones, ponerle un freno a la nómina, diríamos que rechazar ya a los aliados adheridos en el proceso electoral y que se van a tener que quedar fuera, porque si la nómina está cerrada, ¿dónde lo van a poner? Es un sacrificio político tremendo para el gobierno. Por eso, si las medidas se dan, porque era lo que yo decía ayer, si todo eso que se ha anunciado, esa propuesta regenerativa del Estado, de reestructuración y modernización de las instituciones públicas para la racionalización del gasto, si es verdad que eso se va a usar con todo eso que se ha anunciado, es un sacrificio, repito, para el gobierno. Un acto de valentía, como decíamos ayer, y al mismo tiempo es una forma de ejemplarizar la función pública, no hay duda. El PLD, la Fuerza del Pueblo, otros opositores entienden que eso va a ser difícil, que el gobierno pueda sustentar esa reforma. Porque el gobierno también anunció reformas que se quedaron en una especie de limbo o de a mitad de camino. La reforma policial nadie sabe por dónde anda eso. Aquella reforma, el pacto eléctrico, la reforma, otro pacto patriótico, el pacto por la educación, el pacto laboral, el pacto fiscal, bueno, todas esas cosas se han quedado en marco prometedor, como hemos dicho. Uno no sabe qué va a pasar ahí. Y yo recuerdo, la única forma de que el gobierno puede cumplir con eso, que no se eche para atrás o que no use esos anuncios de reforma, que no lo use como una especie de tramulla, es si las instituciones como el Fondo Monetario Internacional le dice, mire, el gobierno dominicano tiene que hacer esa reforma como la ha planteado. Hay que reducir el gasto, hay que reorganizar el Estado no puede ser un Estado elefantiásico. Y si ustedes no hacen eso que han sugerido, nosotros le vamos a poner un freno al crédito, a la bóveda extranjera, le vamos a poner una serie de obstáculos para que ustedes no puedan accesar ahí, porque es que ustedes tienen que reducir ese déficit. De la única forma. Porque no es verdad que esos gobiernos se autodisciplinan así tan fácilmente, porque es que el gobierno sí hace lo que ha planteado hacer, indiscutiblemente que va a tener dificultades políticas
porque eso no es fácil, usted reducir 25, 30 mil millones de pesos que se le paga a muchísima gente que están en esas nóminas ahí. O se hace lo que yo temo que se haga, que sea simple y llanamente una fusión de nombres, pero sigan las nóminas ahí. Entonces vamos a andar en lo mismo, como se dice. Ahora, si el Fondo Monetario pone esas condiciones, los gobiernos actúan. Porque yo recuerdo, en agricultura, en el 2004, cuando ganó Leonel Fernández, había un programa que se llama Programa de Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria, PACA. Ese programa tenía aprobado un préstamo de 61 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Bien, teníamos que poner una contrapartida del gobierno dominicano, creo de 5 o 6 millones de dólares. Pero, ¿qué condición puso el BID, me acuerdo yo, para soltar la lana, como se dice? Que Agricultura renunciara, primero, al servicio de maquinarias agrícolas, Prosema, que ese programa de servicio de maquinarias agrícolas lo diera el sector privado y no el sector público, que lo brindara, mejor dicho. Segundo, eliminar la procesadora de semilla que tenía Agricultura en La Penda, allá en La Vega. Una procesadora de semilla de arroz, se vendía la semilla a bajo precio, subsidiada, entonces eso estaba en manos del Estado. Ellos la querían en manos privadas. Hubo que desprenderse de ella, de la procesadora de semilla. También que el programa de venta de materiales agropecuarios que tenía Agricultura, se suspendiera ese programa y que eso lo manejara el sector privado, es decir, la venta de el CEBEMA, Centro de Venta de Materiales Agropecuarios. El CEBEMA tenía que estar en manos privadas. Que además el servicio de fumigación aérea que tenía Agricultura allá en Angelina, en Cotuí, que eso pasara al sector privado. Por eso vemos las avionetas que están ahí en La Marga, camino San Francisco de Macorís, de Oliverio Espallá, mi amigo, excelente productor y excelente técnico y empresario. Y además, que Agricultura se saliera, se alejara del programa del proyecto de la Cruz de Manzanillo. Es decir, que todas esas actividades las manejara el sector privado y no el sector público. Con esa condición, el BID desembolsó 61 millones de dólares para implementar ese programa de apoyo a la transición competitiva agroalimentaria. Es decir, de la única forma que las autoridades cumplen con esa promesa de recorte que ha hecho el gobierno dominicano es si el Fondo Monetario Internacional presiona para que el gobierno tenga que actuar bajo la presión del fondo de que no le van a prestar dinero al gobierno o que le van a restringir el préstamo a menos que se hagan esas cosas. Es una medida un poco arbitraria, indiscutiblemente, porque la soberanía económica, la soberanía nacional debe estar por encima de eso, pero la capacidad de pago de nosotros también influye para que te presten, porque cuando usted debe mucho dinero también le pueden restringir el préstamo. Y una condición de que usted lo pueden favorecer es si usted se disciplina. Y el gobierno dominicano, hasta ahora, la propuesta que ha hecho el gobierno y el presidente hay que aceptarla como seria, pero hay que ver hasta dónde va a llegar realmente esa racionalización del gasto, porque no es fácil disciplinar gobiernos populistas y clientelistas, no es fácil de disciplinarlo. Vamos a esperar. Y hablando de esos gobiernos disciplinados, como era el gobierno de Balaguer, yo primero tengo que reírme, porque cuando yo mencioné el caso de Venezuela, de los malandrines de Venezuela que ahora quieren victimizarse por el asunto de que lo quieren matar, que hay una conspiración, que los agentes de la CIA andan allí, unos francotiradores que quieren matar a los delincuentes.
aquí decía yo que Peña Gómez, el doctor Peña Gómez, que en paz descanse, así mismo actuaba, como Fidel Castro también, que siempre se inventaba una conspiración y siempre querían matar a Peña Gómez. Y Peña Gómez siempre vivía escondiéndose, pero eso era una forma también de que su liderazgo se hiciera un poco más atractivo entre sus filas y más querido, el líder único y el explosivo líder único que fue el doctor Peña Gómez. Entonces eso creaba como una especie de respeto a la figura de Peña Gómez y de cuidar esa figura del doctor Peña Gómez. Su liderazgo se crecía, no hay duda. Pero era toda una treta, porque no había esa persecución para matar a Peña Gómez, y más cuando yo me río, digo, porque la última trama la estaba dirigiendo el doctor Marino Vinicio Castillo. Y yo me acordé anoche del otro colaborador que supuestamente tenía el doctor Castillo para matar a Peña Gómez. Dios mío. Además de Guaroa Liranzo, era Saturnino Ramírez, que en paz descanse Saturno. Era el chofer de Balaguer. Y yo me acuerdo que Saturnino andaba con una ametralladora que era más grande que él, porque eso era como de este tamaño. La ametralladora que tenía Saturnino era más alta que él mismo. Y él era el chofer de Balaguer, imagínense usted. Entonces Saturnino, que ya era un viejo, como dicen, ya es pobre, Guaroa Liranzo, casi nonagenario, con el doctor Marino Vinicio Castillo, jefe del grupo para matar a José Francisco Peña Gómez. Señores, pero hasta a esas cosas se llegaban, esas niñadas, porque eso era una niñada, una niñada, una absurdidad, poner a Marino Vinicio Castillo en esa, de jefe de una banda para matar a José Francisco Peña Gómez. Bueno, una cosa increíble, pero me quiero referir porque vi una queja de los moradores de Los Alcarrizos que están preocupados con este metro. Yo he dicho, el metro no resiste, ni la Duarte resisten una auditoría. El metro, esa línea de metro, eso tiene muchísimos problemas, porque yo dije aquí el día pasado que unos supervisores privados que trabajaban para Obra Pública o para el metro, mejor dicho, para la OPRE, fueron retirados. No váyanse. Los retiraron del metro. Digo yo, bueno, si la supervisión privada la retira y que algo grave está pasando ahí, entonces los residentes de Los Alcarrizos que no entienden qué es lo que está pasando en esa hora, que trabajan 5 o 10 hombres, van y trabajan un rato y por ahí se van y esa hora queda sola. No se ve avance en esa obra. Se le ponen horizontes de cuándo se va a entregar, pero eso no avanza. Entonces, digo yo, pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué entonces, cuando uno pasa, por ejemplo, por la avenida Luperón, y usted ve esta avenida Luperón, usted ve esta ampliación del 9 al peaje del kilómetro 28, esa ampliación que la hizo Balaguer, y si estas autoridades le tocara hacer una avenida como la Luperón, con 8 carriles, ¿qué sería una celebración de un año de fiesta? Pero ahí están la avenida de los Próceres, está la avenida de la 27 de febrero, está la Churchill, está la Núñez de Cáceres, está la Kennedy, la Charles de Gaulle, la Jacobo Magluta. Señores, pero ¿y si ustedes hubieran hecho esto? ¿Qué hubiera pasado? Entonces tuviéramos un carnaval, una fiesta, celebrando eso. Esas obras, un atraso increíble. Entonces, leyendo yo un artículo del señor Temístocle Montaz, se quejaba Temístocle de que, bueno, el país con tanto crecimiento que ha tenido tantos años, pero que no ve avance. No ha tenido el avance que debía esperarse el Estado Nacional. Pues todavía se ve como que estamos atrasados. Entonces yo me pregunto, pero caballero, ¿y ustedes no duraron 20 años dirigiendo el Estado Nacional? Entonces, ¿cómo es posible que ustedes digan? Porque los únicos que mejoraron fueron ustedes, entonces el Estado no mejoró, pero ustedes mejoraron. ¿Cuánto José Mujica parió esos 20 años del PLD? ¿Cuánto Mujica parió?
Porque yo no me he conocido uno parecido a Mujica en América Latina, que se llamó Joaquín Balaguer, que vivía en un patio. Y Mujica vivía en una austeridad increíble. Bueno, una austeridad franciscana, se puede decir. Balaguer también era franciscano en eso. Al estilo de Francisco de Asís, el mínimo. Pero hay que ver la obra que dejó este señor Balaguer, sin préstamo. Y ustedes duraron 20 años y él 22, y hay que ver lo que hizo Balaguer en 20 años. Entonces dice este mito que le montaba que el Estado no ha avanzado lo suficiente, pero ustedes fue lo que dirigieron 20 años al Estado, porque con Balaguer se vio el avance y duró 22, 2 más que ustedes. Y entonces, es decir, fíjense cómo estamos. Y la mejor prueba fue la misma presa de Montegrande, una presa bola, como digo yo, que ni tiene toma de agua para canales, ni para acueductos, ni para eléctrica. 13 años para construir una presa, y en 13 años hacía Balaguer 3 o 4 presas. Que hasta tengo que darle crédito al gobierno de Salvador de Blanco, que comenzó López Angostura, y además terminó la 2/8 de energía eléctrica, y compró la planta de San Pedro de Macorís, la Mitsubishi, e instaló también la planta de Barahona, el gobierno de Salvador de Blanco, que es mucho decir. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra ¡Vamos a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, Dominicano siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy es miércoles, el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Lo que va dejando el viento, esa es la parte 2. El miércoles pasado, el doctor Castillo presentó la parte 1, ahora viene la parte 2. Muy bien. Y vuelvo a reírme, a desternillarme, riéndome con ese... El desternillarse eso es de los cartílagos, pero cuando uno se ríe así, se le dañan las ternillas a uno, pero a mí se me pueden dañar las ternillas. Y desternillarme riéndome todavía de aquel comando
para ejecutar la muerte, el asesinato del doctor José Francisco Peña Gómez. Comandado ese comando, dirigido por Marino Vinicio Castillo, junto a Saturnino Ramírez y Guaró Aliranzo, señores. Pero Peña Gómez dijo eso, yo recuerdo. Ay, Dios mío, cuántas cosas. Pero así hubo un periodista que dijo que Vincho, bueno, que también tenía unas conexiones para mandarlo a matar a la policía. Dios mío. Es verdad que aquí hay gente que ha pedido el juicio. Esa es la verdad. Pero aquí se pierde el juicio, porque yo vi una querella que pusieron unos vecinos con respecto a una iglesia que hay por ahí, por Bellavista, una iglesia evangélica, cristiana, que esa iglesia parece que mantiene un escándalo ahí. Los protestantes son muy escandalosos, no hay duda de ello. Hacen mucha bulla para hacerse sentir o dejarse oír, no sé. Pero también los parqueos crean muchas dificultades con los parqueos, porque la gente comienza a parquearse y la gente desesperada por el culto se para donde quiera, suben a las aceras, bloquean calle, entrada, parquean en parqueo privado, etcétera, etcétera. Y los que vivimos en apartamentos sabemos que eso es así. Entonces esa iglesia, bueno, vi una nota en Diario Libre de que los vecinos se quejaron de ella, pero es una iglesia que ha crecido y una pastora que está forrada de cuartos, como dicen. Y esos pastores, señores, pero yo he llegado a la conclusión que todavía aquí hay indios y esclavos. Porque estos protestantes con ese diezmo, señor, yo creo que vamos a necesitar el riquillo y Sebastián Lemba, yo creo que todavía tienen vigencia. Porque que hay indios y esclavos parecen en esta sociedad. Usted es la gente tonta y sencilla que va y da su cuarto para que esa gente vivan como le da la gana. La pastora, yo no sé cómo se llama, que Yesenia, no recuerdo, creo que fue que el periódico trajo esa información ahí, el Diario Libre. Pero nosotros le hemos hecho crítica a la Iglesia Católica. Aquí todo el mundo sabe que yo, a esos curas mundanos y pederastas, hemos dicho que ellos en los púlpitos piden las penas más duras para los laicos o los ciudadanos comunes que cometen delitos. Piden la pena más dura, los castigos más duros. Y para ello, siempre yo decía aquí, lo he dicho, se reservan para ello las manos acogedoras del perdón, la penitencia, el claustro purificador, la confesión, porque la confesión, cuando usted comete un acto de pederastia, por ejemplo, un cura de eso, entonces va a la confesión y le dan la absolución, y va a la penitencia y entonces lo absuelven al cura. Nosotros hemos dicho que eso no está bien, que deben ir a la justicia secular, que lo juzgue como juzgan a los comunes. Eso lo hemos dicho, porque la Iglesia Católica no puede rehuir a esas situaciones, ni a los curas mundanos, ni a los curas que andan bien, que crean esos problemas, como yo he dicho, los hijos del pecado, hijos de curas que andan por ahí, la Iglesia no lo puede reconocer, etcétera, etcétera. Entonces la Iglesia Católica ya no ha podido negar esas cosas, pero bien, la gente sabe que esos curas han sido castigados. Uno, que la Iglesia ha asumido el papel de pagar, se ha quedado, hay diócesis que se han quedado quebradas o parroquias, no sé cómo llamar, porque han tenido que indemnizar muchísima gente. Pero uno no puede dejar de decirle a los evangélicos que y estas cosas, estas niñadas y todas estas tonterías con este diezmo y este fanatismo religioso, no sé por qué, pero eso es muy delicado porque la gente pero tienen hasta un restaurante, dice el periódico. La iglesia maneja un restaurante también, la pastora, y tiene un negocio ahí, qué sé yo, pero ¿y cómo que está este país, Dios mío? Yo no entiendo. Ahí viene de alta gracia. ¿Y para dónde que vamos nosotros? Ay, Dios mío, oigan esto. Bueno,
El presidente tiene que cuidarse, digo yo, tiene que cuidar. Y se reflejan hoy aquella falta de los Salomones que yo siempre le señalaba, que el presidente es un hombre coloquial, gobierno coloquial, pero una diferencia. Porque aquí el gobierno de Hipólito Mejía era un gobierno coloquial de la calle. Pero aquel gobierno coloquial de Hipólito Mejía fue un gobierno que desacralizó el Estado o la presidencia de la República, la majestad, como yo decía, la majestad y la grandeza de la presidencia de la República, la desacralizó, porque Hipólito Mejía se fajaba a bailar la pimienta la que pica, me acuerdo yo, en pleno malecón, y por lo menos Luis Abinader no ha llegado ahí, porque hay que decir esa verdad. Es un gobierno coloquial, pero el presidente no ha llegado ahí. Pero el presidente no se ve que no tiene asesores, digo yo. Ese mismo caso de las reformas, hay que ver esa propuesta, hasta dónde van a llegar con esa propuesta el presidente. Porque, repito, políticamente no es fácil asumir esa responsabilidad. Pero, por ejemplo, ese caso de La Vega, a mí me ha llamado la atención, porque el presidente ha cometido dos errores, pienso yo. El primero fue cuando nombró a este joven en INAPA, un abogado violando la ley. El presidente no pudo haber preguntado a alguno de esos Salomones o algún experimentado funcionario del área, por ejemplo, de la administración o por lo menos de la consultoría jurídica. Mira, ¿puedo nombrar un abogado en INAPA? Presidente, mire, la ley dice esto. No, pues páreme eso. Vamos primero a modificar la ley después, y entonces con el tiempo, y yo nombro a este joven, lo voy a nombrar ahí después, pero cuando se cambie la ley. Pero, ¿qué pasó? Nombró al joven violando la ley. Luego, apresuradamente, fueron a cambiar la ley y la cambiaron porque era un Congreso casi rayando en el servilismo. Bien, pasó ese error el presidente. Pero con el caso de La Vega, el presidente debió también medir esa situación, porque veo que el presidente dice que no puede nombrar una síndico ahí o una alcaldesa o un alcalde porque la ley se lo impide. Entonces hay que esperar que se acomode y que se estudie cómo es que él tiene que hacer para poder nombrar un alcalde. Entonces, esas cosas, ¿qué pasó? Que el presidente ha nombrado al alcalde, lo nombra en un cargo de ministro de Deporte. Pero la presidencia debía saber si esto primero que se consumara el hecho de que, mire, la vicealcaldesa, ¿quién es la vicealcaldesa? Fulana de tal, mira, tráeme esa señora aquí. O mira, fulano, o Paliza, o quien sea, o el administrativo, o Andrés, mira, conversa con esa señora, a ver. ¿Quién es ella y cuál es la afiliación política de ella, bajo qué acuerdo llegó, etcétera, etcétera? Averíguense qué es lo de esa señora. Bueno, entonces usted va y averigua quién es esa señora. Si ella está dispuesta a asumir la responsabilidad del cargo. Y entonces el presidente no se ve entonces en una situación engorrosa de nombrar, sacar de La Vega a un hombre que fue incluso también valorado en las elecciones. Entonces lo saca, la señora aquella viene y sorprende al Ejecutivo, renuncia y dice que ya no le interesa el cargo, entonces queda la presidencia queda mal parada, como se dice. ¿Por qué? Porque no se averiguó, no se supo nada, nadie conversó del Estado, del gobierno, para que nadie conversó con la señora. Y la señora lo que ha hecho es echarle, como se dice, un jabón al sancocho. Se ha retirado y ha dejado un vacío institucional allí. Esas cosas no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque eso indica bisoñez, falta de asesoramiento, o léase más claro, falta de Salomones, que es muy importante. Como un hombre como Rafael Leonidas Trujillo, Fello y de San Cristóbal, tan experimentado que fue en el Estado, pero tenía sus Salomones, hombres de verdad, hombres de Estado de verdad, que lo consultaba y a veces cometía los errores
y tenía que llamar a esta gente para que le enmendaran esos errores, pero no lo volvía a cometer. ¿Por qué? Porque ya tenían la opinión de gente tan experimentada y bien dotada para advertirle y hasta para corregirle. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.